Jóvenes, ¿cómo están? Iniciamos la novena semana de literatura. En esta ocasión, nuestro tema es el vanguardismo. Como saben, el curso está a cargo de los docentes Carlos Humberto Soto Rodríguez y la profesora, quien les habla, Sandra Malafay Saavedra. Muy bien, pero ¿qué es el vanguardismo? ¿Qué podemos entender? Muy bien, el vanguardismo o el avant-garde en francés se refiere a las personas o las obras que son experimentales o innovadoras, en particular en lo que se va a respectar al arte, la cultura y también la política. El vanguardismo representa un empuje de los límites de lo que se acepta como la norma, sobre todo en el ámbito cultural. La noción de la existencia de este movimiento es considerado por algunos como una característica del modernismo, a diferencia de la posmodernidad. Muchos artistas se han alineado con el movimiento avant-garde y aún continúan haciéndolo, trazando una historia a partir del dadaísmo, pasando por las situaciones de artistas postmodernos como los poetas del lenguaje alrededor de 1981. El término también se refiere a la promoción de reformas sociales totalmente radicales, ¿no? Fue en este sentido que fue evocado por diferentes autores que pretendían eh, cambiar, ¿no?, el arte, modernizar, ser totalmente rebelde. Este vanguardismo se hace pues a través de varios ismos, ¿no?, que plantean totalmente cuestiones diferentes. Esto lo vamos a abordar durante la clase. Muy bien, pasamos al contexto histórico. Veamos entonces el contexto histórico y cómo empezó a formarse este movimiento. Muy bien, el vanguardismo surge en Francia durante los años de la Primera Guerra Mundial. Este vocablo francés es el avant-garde, ¿no?, que es un término de origen militar y político. Eso se debe a la Primera Guerra. Esto venía a reflejar pues un espíritu de lucha, de combate y de confrontación, que el nuevo arte de este siglo se oponía ya frente al arte tradicional, al arte encasillado, ¿no?, todo lo que venía ya pues en molde. Entonces, el vanguardismo, que quería ser libre, quería buscar libertad de expresión y de todo lo que tenía que ver con la cultura, entonces decide romper con todos los parámetros, ¿no? Entonces, algunos autores van a fomentar este movimiento. La Primera Guerra Mundial y la Revolución Soviética fomentaron las esperanzas en un régimen económico diferente para el proletariado, ¿no? Por ejemplo, tras los años de 1920, que es la época de desarrollo y prosperidad económica, conocido como los años locos, vendrían el gran desastre de la bolsa de valores, ¿no?, el crack, el del 29, y se volvería una época de recesión y conflictos que, unidos a las difíciles condiciones que nos traía pues la guerra, provocan en este entonces la gestación de los sistemas totalitarios, ¿no?, como el fascismo y el nazismo, que nos van a conducir a la Segunda Guerra Mundial. Desde el punto de vista cultural, fue una época dominada por las transformaciones y el progreso científico, además tecnológico. Se crea el automóvil, ¿no?, el avión, el cinematógrafo, el gramófono, etc. Es una época de bastante prosperidad, ¿no? La tecnología está pues avanzando, entonces el arte no puede quedarse de todo lo que estamos viviendo alrededor. El principal valor fue pues que el de la modernidad, ¿no?, sustituir lo viejo por lo nuevo, ¿no?, sustituir lo caduco por lo moderno.
Por su parte, en el ámbito literario, ¿no?, era preciso una profunda renovación. De esta voluntad de la ruptura con lo anterior, de lucha contra el sentimentalismo, de la exaltación de lo inconsciente, de lo radical, de la libertad, de la pasión y del individualismo, nacerían las vanguardias en las primeras décadas del siglo XX. Europa vivía, al momento de surgir las vanguardias artísticas, una profunda crisis que desencadenó la Primera Guerra Mundial y luego en la evidencia de los límites del sistema capitalista. Entonces, vamos a ver cuáles son las características de este movimiento. Características del movimiento vanguardista. Muy bien, una de las características visibles de las vanguardias fue la actitud provocadora, ¿no? Se publicaron, por ejemplo, manifiestos en los que se atacaba todo lo producido anteriormente, que se desechaba por estar desfasado. Al mismo tiempo que se reivindicaba lo original, lo lúdico, desafiando los modelos y valores existentes hasta el momento. Aquí es donde van a surgir diferentes ismos: el futurismo, dadaísmo, cubismo, ultraísmo, surrealismo, ¿no? Diversas corrientes vanguardistas con diferentes fundamentos estéticos, aunque con denominadores comunes. Por ejemplo, la lucha contra las tradiciones, procurando el ejercicio de la libertad individual y la innovación. Tenían audacia y libertad de la forma. Además, poseían un carácter experimental y la rapidez con la que suceden diferentes propuestas, ¿no? Entonces, tenemos un movimiento que buscaba cambiar todo lo establecido. Los vanguardistas consideraban a la literatura y al arte como un juego intrascendente. Además, consideraban la obra como algo pasajero y efímero. Solo les gustaba lo nuevo, lo joven. Mientras se iba creando una obra, el artista ya tenía otra en mente. Significaba que cuando ya terminase de crear una, ya iba también terminando otra. Odiaba las cosas que ya estaban pasando de momento, le gustaban las cosas frescas, ¿no? En la poesía, el texto se realizaría a partir de la simultaneidad y la yuxtaposición de imágenes. Los vanguardistas rompieron tanto con la estrofa, la puntuación, la métrica de los versos, como la sintaxis, ¿no? Lo que podemos ver, por ejemplo, en Trilce de César Vallejo, alterando por completo la estructura tradicional de las composiciones, ¿no? Por ejemplo, también en Ulises de James Joyce, que es el autor que más inserta técnicas literarias. Surgió el caligrama o poema escrito de tal modo que formara imágenes, con el objetivo de acabar con la tóxica sucesividad del hecho escrito o leído simplemente. El poeta, artista, también considerado arquitecto de las letras, no estaba conforme. Como el pasado ya no le servía, tenía que buscar un arte que respondiera a esta novedad, ¿no? Lo que él vivía, apoyándose en la novedad original que veía. Tenía que abandonar los temas viejos, carentes de sentido y sin respuestas para el individuo nuevo. En algunos movimientos había una tendencia a ser plástica en la coloración de las palabras, ¿no? Esto se tomó, por ejemplo, de Arthur Rimbaud, ¿no? En la poesía se jugaba constantemente con el símbolo. Las reglas tradicionales de la versificación necesitaban una mayor libertad para poder expresarse de forma adecuada, ¿no? El mundo interior. Básicamente lo que el vanguardista buscaba, ¿no? Era una técnica bastante común, el monólogo interior.
Además, el vanguardista reaccionaba contra el modernismo y contra los imitadores de los maestros de esta corriente. Una conciencia social los llevaba a tomar posiciones frente al individuo y su destino. Se abarcan temas nuevos, lenguaje poético, revolución formal, desaparición de la anécdota y además propone temas como el antipatriotismo. El vanguardismo rendía culto a la novedad y a las sorpresas y rechazaba totalmente el realismo. Sentía una profunda admiración por todos los avances técnicos y científicos. Entonces, aquí tenemos un movimiento que va a cambiar todo lo que ya hemos aprendido hasta el momento. Muy bien, tenemos aquí los movimientos vanguardistas, ¿no? Los más importantes, algunos de ellos son el dadaísmo, el ultraísmo, el surrealismo y el futurismo. Veamos de qué se trata. El dadaísmo surgió en Zúrich, Suiza, en 1916 por autores como Hugo Ball y Tristan Tzara, quienes se van a hacer notar como los fundadores y principales exponentes. Muy bien. El movimiento creció y rápidamente se extendió a Berlín y a París. Uno de los motivos que llevó al surgimiento de Dada fue la violencia extrema y la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial, rebelándose contra el statu quo, las convenciones literarias y artísticas y rechazando las convenciones de la sociedad aburguesada, ¿no? Que se consideraba egoísta y apática. Los dadaístas hicieron de su arte un modus vivendi, es decir, un modo de vida. El poema dadaísta solía ser la sucesión de palabras y sonidos, lo que hace difícil encontrarle lógica. Se distinguió por una inclinación hacia lo incierto y lo absurdo. Por su parte, el procedimiento dadaísta buscaba renovar la expresión mediante el empleo de materiales inusuales o manejando planos de pensamiento que antes no se mezclaban, ¿no? Con una tónica general de rebeldía o destrucción. Posteriormente nació el dadaísmo en Nueva York, ¿no? Con Francis Picabia y el francés Marcel Duchamp. Muy bien, también tenemos el ultraísmo. Muy bien. El ultraísmo apareció en España entre 1918 y 1922 como una reacción ante el modernismo. Fue uno de los movimientos que más se proyectó en el mundo de habla hispana, contribuyendo al uso del verso libre, la proscripción de la anécdota y también el desarrollo de la metáfora, que se convertiría en el principal centro expresivo. Fue influido por poetas como Vicente Huidobro y Guillaume Apollinaire. Muy bien. También tenemos el surrealismo. Muy bien. Bueno, el surrealismo va a nacer del dadaísmo, ¿no? Donde teníamos a Tristan Tzara. El movimiento surrealista se organizó en Francia en la década de 1920 con André Breton, quien se fue inspirado en Sigmund Freud, ¿no? El que puso la teoría del psicoanálisis. Se interesó por descubrir los mecanismos del inconsciente y sobrepasar lo real por medio de lo imaginario y lo irracional. De él y las veces en que lo conoció, habló en Los vasos comunicantes, ¿no? Que es un título emblemático que se volvería metáfora de parte de una estética creadora. Lo mismo que el automatismo, escritura automática, por la que experimenta con el sueño y el espiritismo. El surrealismo busca encontrar el arte puro, no contaminado por la conciencia. Muy bien, aquí podemos encontrar a diferentes autores que intentan, ¿no?, captar la conciencia real, ¿no?, surgida en un personaje, ¿no? También tenemos, por último, el futurismo. Este movimiento, ¿no?, surgió en Milán, en Italia, impulsado por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti,
quien recopiló y publicó los principios del futurismo en el manifiesto en 1909. Este movimiento rompía con la tradición, el pasado y los signos convencionales de la historia del arte. Consideraba como elementos principales la poesía, ¿no? El valor, la audacia y la revolución, ya que se pregonaba el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el salto peligroso y la bofetada, ¿no? En el arte. Entonces tenemos aquí movimientos que básicamente intentan cambiar o intentan renovar todo lo que ya hemos aprendido, ¿no? Quieren hacer poesía nueva, poesía pura, poesía reveladora. Y en muchos casos denominada también poesía violenta. Tenemos aquí los principales representantes del movimiento vanguardista. Tenemos a Franz Kafka con su obra más conocida, La Metamorfosis. James Joyce con El Ulises. Luigi Pirandello, 6 personajes en busca del autor. Thomas Eliot, La Tierra Baldía. André Breton, Los Pasos Perdidos. Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. En Latinoamérica tenemos como representantes a Jorge Luis Borges con Ficciones, Vicente Huidobro, Altazor y César Vallejo, Trilce. Bienvenidos a Reseña Biográfica. En esta ocasión nos acompaña Franz Kafka. Franz Kafka es un escritor checo. Nació en Praga, es hijo primogénito del comerciante Hermann Kafka y Julie Lowy. Es una familia acomodada perteneciente a la minoría judía de lengua alemana. Tuvo 3 hermanas menores, Eli, Vali y Otla, y habían muerto otros 2 hermanos mayores en sus primeros años de vida. Sus 3 hermanas morirían años después en el período nazi en los campos de concentración alemanes. Hijo de un comerciante que agobió su existencia, en Carta al Padre, escrita en 1919, expresa sus sentimientos de inferioridad y de rechazo paterno. Vivió con su familia la mayor parte de su vida y no llegó a casarse, aunque estuvo comprometido en 2 ocasiones. Su difícil relación con Felice Bauer, una joven alemana a la que pretendió entre 1912 y 1917, puede ser analizada en Cartas a Felice. Esas cartas fueron publicadas en el año 1967. Franz Kafka, aparte de alemán, dominaba el checo, el francés, el latín, el griego y el hebreo. La fuerza de su obra ha sido tan importante que el término kafkiano se aplica a situaciones sociales angustiosas o grotescas. Su estilo mezcla con naturalidad, fantasía y realidad, dando a su obra un aire claustrofóbico, como por ejemplo en su relato La Metamorfosis. Allí Gregorio Samsa, el protagonista, un agente de seguros, descubre al despertar una mañana que se ha convertido en un enorme insecto. Su familia lo rechaza y deja que se muera solo. Otro de sus relatos, En la colonia penitenciaria, es una fantasía sobre las cárceles y la tortura. Kafka cursó estudios de Derecho en la Universidad de Praga y trabajó de 1908 a 1917 en una compañía gubernamental de seguros contra accidentes de trabajo hasta que la tuberculosis lo obligó a dejarlo. Intentó reponerse junto al lago de Parda y después en Meramo, hasta que ya en 1920 tuvo que internarse en el sanatorio Kirling, cerca de Viena, donde falleció el 3 de junio de 1924. Contraviniendo su deseo de que sus manuscritos inéditos fuesen destruidos a su muerte, el escritor austriaco Max Brod, su amigo y biógrafo, los publicó posteriormente. Entre esas obras se encuentran las 3 novelas por las que es más conocido: El proceso, El castillo y América. Si quieren conocer más acerca de la biografía de Franz Kafka, pueden visitar buscabiografías.com. Con ustedes, Camilo Contreras, miembro de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. Hasta la próxima reseña biográfica. Bienvenidos a Reseña Biográfica.
Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Con estas líneas comienza La metamorfosis de Franz Kafka, relato publicado en 1915 y que su nombre original es Die Berlangu. Su inicio se ha convertido en uno de los más famosos de la literatura. La historia nos presenta a Gregorio Samsa descubriéndose transformado en un insecto. Al ver su repugnante forma se desconcierta y comienza a buscarle una explicación a lo ocurrido. Pese a todo, en esos momentos su mayor preocupación es el trabajo, ya que al desempeñarse como viajante de comercio, esa misma mañana tiene que salir de viaje. El llamado a la puerta de Gregorio en múltiples ocasiones le recuerda sus deberes, pero este, imposibilitado de salir, trata de postergar el momento de presentarse ante su familia. Al cabo de un rato, llega a la casa de Samsa el gerente del almacén para saber por qué Gregorio no abordó el tren. Los padres de Gregorio hacen todo lo posible para que salga de su habitación, pero ante todo intento este se niega y se resguarda tratando de moverse y acostumbrarse a su nuevo cuerpo. Después de insistir tanto, Gregorio por fin abre la puerta y todos quedan impactados al verlo. ¡Ay! ¡La Llorona! El gerente se va despavorido y Samsa, al hallarse en esa forma, es incapaz de seguir con sus ocupaciones laborales. Su familia se angustia con esta situación, ya que Gregorio era el sostén de la casa, les brindaba todo lo necesario para vivir y ayudaba con las deudas a su padre. Ante ese punto de quiebre, los Samsa tienen que trabajar y buscar alguna forma de cubrir los gastos de la casa. No hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar. Gret, su hermana, es la única que se preocupa por Gregorio, le procura cuidados y alimento, pero todo intento porque éste se recobre es vana, puesto que ya no es el mismo y todo ha cambiado para él. A Gregorio le avergüenza su nueva forma, y cada vez que su hermana entra a la habitación, éste se esconde bajo el sofá. Al mirarla, la tristeza le embarga, ya que Gret siempre quiso entrar al conservatorio y tocar el violín. Gregorio lo sabía, y mucho se esforzó por hacer realidad ese sueño, pero con lo ocurrido, era casi imposible hacer algo por ella. Como medida para subsidiar los costos del hogar, los Samsa deciden darle morada a 3 inquilinos, a los cuales ocultan la existencia de Gregorio. Al pasar el tiempo, Samsa se acostumbra cada vez más a su forma y adquiere el gusto de trepar por el techo, escurriéndose por las paredes. Al ver esto, Gret convence a su madre de vaciarle la habitación para darle más espacio al andar, pero Gregorio lo concibe como alejarlo de su inclinación humana. Por tanto, se sujeta a un cuadro de la pared, aferrándose a su pasado y a su pertenencia. Cuando la madre lo ve como un insecto, cae desmayado. Al ver la puerta de la habitación abierta, Gregorio sale despavorido, pero su padre lo detiene con violencia y lo agarra a manzanazos, hiriéndolo de gravedad, ya que uno de los pedazos se queda incrustado en la carne. Gret cada vez se hace menos cargo de los cuidados de su hermano, dejando estas labores ahora en manos de la criada, la cual lo hace con displicencia. Poco a poco Gregorio se va dando cuenta de la carga que ya representa para su familia. Todo toca fondo cuando en la mesa, Gret toca el violín para los 3 inquilinos. Su hermano escucha la música y al sentirse atraído por esta, sale de su cuarto y se muestra ante todos. Los 3 inquilinos lo ven y se escandalizan, pero Samsa lo único que quiere es... ¡Dominio total del mundo! Lo único que quiere es escuchar a su hermana. El señor Samsa se encarga de reprenderlo y lo encierra nuevamente. Todos explotan y se dan cuenta con dolor de que tienen que librarse de Gregorio, pero por más que lo quieren, la lástima les toca en lo más hondo del aprecio que alguna vez le tuvieron. Gregorio poco a poco languidece en el encierro y el dolor ocasionado por la manzana incrustada le hace perder el brío. Por la mañana, la criada descubre el cadáver del insecto. Los padres y la hermana al saberlo quedan atónitos, pero a final de cuentas quedan aliviados al saber que ha muerto. ¡Está recogiendo margaritas! Uf, creí que estaba muerto. Gret y sus progenitores optan por salir de casa y buscar nuevos planes para olvidar lo ocurrido. Toman el tranvía y parten dejando atrás la metamorfosis de Gregorio. Por todo lo que representa el relato y la complejidad de la trama, a La metamorfosis de Franz Kafka le pongo... Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Año 1899.
El estado de Illinois sería cuna para uno de los más grandes narradores norteamericanos de todos los tiempos. Un escritor que se caracteriza por su estilo sobrio y conciso. Un hombre con una vida activa e interesante. Hablo, por supuesto, del norteamericano Ernest Miller Hemingway. Desde joven se notó su inclinación hacia el mundo de las letras y la investigación, y esto lo vio reflejado cuando en el penúltimo año de secundaria decide llevar cursos de periodismo, y luego, al dejar el colegio, empieza a trabajar de periodista en Kansas City Star. Esta experiencia como periodista sería la base para su posterior labor como escritor. Su vida daría un pequeño giro cuando en plena guerra mundial responde a un reclutamiento de la Cruz Roja en Kansas City y fue enviado como conductor de ambulancias en Italia. Esta experiencia serviría como inspiración de algunas de sus novelas, como Muerte en la tarde o Adiós a las armas. Pero su travesía en Europa parecía acabar, pues el 8 de julio fue herido de gravedad por fuego de mortero. Sin embargo, a pesar de estar herido, Hemingway logró rescatar a un soldado italiano, lo que le valió la medalla de plata al valor militar del gobierno italiano. Luego de esos sucesos se trasladaría junto a su reciente esposa Hadley a París, donde conoció a escritores como Gertrude Stein, Elsa Proust y James Joyce, que influenciarían y servirían de ayuda para la vocación literaria de Hemingway. Gertrude Stein colocaría a Hemingway como parte de la generación perdida, los cuales son escritores norteamericanos que residían en la Francia de entonces. Durante sus primeros 20 meses en París, Hemingway siguió su labor como periodista y presentó 88 artículos al periódico Toronto Star. Cubrió la guerra greco-turca, donde fue testigo de la quema de Esmirna, y escribió artículos de viaje. Luego, junto a su esposa Hadley, deciden viajar a Toronto, donde nacería su primer hijo, John Hadley Nicanor. Y son en estos años cuando Hemingway publica su primer libro, 3 relatos y 10 poemas. En Toronto, Hemingway se daría cuenta que extraña París y que la ciudad donde se encontraba le resultaba aburrida. Además, cada vez se interesaba en la idea de ser escritor que en ser periodista. Hemingway volvería a París en 1923 y se empieza a dedicar completamente a la escritura y publicar varios de sus relatos. Luego, en 1925, la familia Hemingway pasaría un invierno en Austria para hacer revisión de lo que sería su primera novela, Fiesta, obra que trata sobre unos jóvenes norteamericanos que viven en París y deciden acercarse a Pamplona con motivo de los Sanfermines. Durante el viaje, las tensiones afectivas entre los tres van dando lugar a diversos episodios. Pauline Pfeiffer se unió a la familia Hemingway e instó a este que firme un contrato con la editorial Scribner. Esta chica precisamente sería el aliciente para que el matrimonio de Ernest y Hadley terminara, pues el escritor comenzaría una relación con ella. En 1933, Hemingway y Pauline fueron de safari a África del Este. Este viaje fue la base para obras como Las verdes colinas del África, obra donde Hemingway demuestra una de sus grandes pasiones, que es la caza, o cuentos como Las nieves del Kilimanjaro, donde relata sus memorias sobre la subida al monte del mismo nombre. Geller lo inspiró a escribir su novela más famosa, Por quién doblan las campanas, obra que narra una historia de amor y muerte en el contexto de la Guerra Civil Española. Esta novela recibió una nominación para los premios Pulitzer. Hemingway estuvo presente en el desembarco de Normandía, aunque los militares lo mantuvieron en una lancha de desembarco, pues lo consideraron una carga preciosa. A finales de julio se unió al 22º Regimiento de Infantería, al mando del coronel Charles Brook Lanman, que se dirigía hacia París. Finalmente se convertiría en capitán de infantería de dicho regimiento. También estuvo presente en la liberación de París y ese mismo año participó en la batalla de Ardenas. Sin embargo, tuvo que ser hospitalizado por neumonía. Unas semanas después, la mayor parte del combate había terminado. En 1947, Hemingway fue galardonado con una estrella de bronce por su valentía durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando sus amigos escritores empezaron a fallecer, entre los que estaban Scott Fitzgerald, Sherwood Anderson, James Joyce y Gertrude Stein, Hemingway se hundió en una profunda depresión. En 1951 se publica El viejo y el mar, quizás su obra más célebre y con la que ganaría el premio Pulitzer. El viejo y el mar narra la historia de un pescador cubano que luego de cazar un enorme pez ve cómo este es devorado por tiburones. Ese mismo año, Hemingway gana el Premio Nobel de Literatura. Como aún estaba sufriendo el dolor de los accidentes en África, decidió no viajar a Estocolmo a recibir el premio.
En su lugar, envió un discurso para ser leído, en el cual definió la vida del escritor. Escribir, en su mejor momento, es una vida solitaria. 1961 sería el año final para uno de los más grandes escritores de nuestro tiempo. Luego de sufrir de depresión y los males que le dejaron el vicio del alcohol y el tabaco. En la madrugada, Hemingway abrió la bodega del sótano donde guardaba sus armas y cogió su escopeta favorita. Se dirigió a la entrada principal de su casa, colocó la punta del arma en la boca, cogió el gatillo y se disparó. Periodista, bohemio, trágico, ganador. Un hombre que siempre le gustó la aventura y siempre estuvo en los hechos más importantes de la historia mundial contemporánea. Esas son las características de un gran escritor. Esas son las características de Ernest Hemingway. Era un viejo que pescaba solo en una barca en la corriente del Golfo y llevaba 84 días sin coger un pez. Durante los primeros 40 días había tenido consigo a un muchacho, pero después de 40 días sin haber pescado, los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salao, que es la peor forma del infortunio, y por orden de sus padres, el muchacho había salido en otro bote que en la primera semana cogió 3 buenos peces. Entristecía al muchacho ver al viejo regresar todos los días con su barca vacía y siempre se acercaba a ayudarle a cargar los rollos de sedal o el bichero y el arpón y la vela arrollada al mástil. Cogió el sedal y lo sujetó suavemente entre el índice y el pulgar de la derecha. No sintió tensión ni peso y aguantó ligeramente. Luego volvió a sentirlo. Esta vez fue un tirón de tanteo, ni sólido ni fuerte, y el viejo se dio cuenta exactamente de lo que era. 100 brazas más abajo, una aguja estaba comiendo las sardinas que cubrían la punta y el cabo del anzuelo en el punto donde el anzuelo, forjado a mano, sobresalía de la cabeza del pequeño bonito. La brisa era constante. Había retrocedido un poco hacia el nordeste y el viejo sabía que eso significaba que no decaería. El viejo miró hacia adelante, pero no se veía ninguna vela, ni el casco, ni el humo de ningún barco. Solo los peces voladores que se levantaban de su proa abriéndose hacia los lados y los parches amarillos de los sargazos. Ni siquiera se veía un pájaro. Había navegado durante 2 horas, descansando en la popa y a veces masticando un pedazo de carne de la aguja, tratando de reposar para estar fuerte, cuando vio el primero de los 2 tiburones. El viejo recibió el mismo efecto que si le hubiesen atravesado la mano con un clavo. ¡Son galanos! Había visto ahora la segunda aleta que venía detrás y los había identificado como los tiburones de hocico en forma de pala por la parda aleta triangular y los amplios movimientos de cola. Habían captado el rastro y estaban excitados, y en la estupidez de su voracidad estaban perdiendo y recobrando el aroma, pero se acercaban sin cesar. El viejo amarró la escota y trancó la caña. Luego cogió el remo al que había ligado el cuchillo. Lo levantó lo más suavemente posible porque sus manos se rebelaban contra el dolor. Luego las abrió y cerró suavemente para despegarlas del remo. Las cerró con firmeza para que ahora aguantaran el dolor y no cedieran, y clavó la vista en los tiburones que se acercaban. Podía ver sus anchas y aplastadas cabezas de punta de pala y sus dilatadas aletas pectorales de blanca punta. Eran unos tiburones odiosos, malolientes, comedores de carroñas y también asesinos.
y cuando tenían hambre eran capaces de morder un remo o un timón de barco. Eran estos tiburones los que cercenaban las patas de las tortugas cuando éstas nadaban dormidas en la superficie, y atacaban a un hombre en el agua si tenían hambre, aun cuando el hombre no llevara encima sangre ni mucosidad de pez. ¡Galanos! ¡Galanos! ¡Aquí estamos el pez y yo! Muy bien, queridos jóvenes, ahora sí pasamos a nuestra autoevaluación. Como sabrán, vamos a resolver nuestras preguntas. Si tenemos dudas, lo preguntamos y así vamos a ir resolviendo nuestro trabajo. Muy bien, hasta la próxima.